Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo, para lo cual quiero leer en San Juan, capítulo 8, versos 37 en adelante, donde dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: los que hacen las obras de Abraham. ¿Qué estarán haciendo los descendientes de Abraham? Pues harán ¿qué? Las obras de Abraham. Las obras que hará la descendencia de Abraham serán ¿qué? Las obras de Abraham. Los que hacen las obras de Abraham. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Vean cómo Cristo dijo: si ustedes fueran descendientes de Abraham, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vean, cuando Dios se le reveló a Abraham y le dijo que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que Dios le mostraría. Vean, en el libro o carta de San Pablo a los Romanos, nos habla de lo que hizo Abraham. Y dice, capítulo 11, verso 8 en adelante, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vean todas las cosas que por la fe hizo Abraham. Dios miró la fe de Abraham, y las obras de la fe de Abraham fueron manifestadas en la tierra y vistas esas obras por las personas, y quedaron escritas las obras de fe de Abraham. La fe sin obras, dice Santiago, que es muerta. Ahora, Abraham fue justificado por la fe, porque Dios mira el corazón. Y Dios vio lo que había en el corazón de Abraham. Y vio que Abraham creyó en su corazón y de todo corazón lo que Dios le prometió. Pero luego a la fe le siguen las obras. Las obras no van primero, sino la fe va primero. Y ahora, ven ustedes cómo las obras siguen a la fe. Y todo ser humano puede ver las obras, pero Dios está viendo la fe que produce esas obras. Hay personas que dicen que tienen fe, que tienen mucha fe, pero sin embargo no le siguen obras de fe. Es que se imaginan que tienen fe, pero eso es una fe muerta. ¿Por qué? Porque es una fe que no tiene acción. Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo que le ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Y qué hizo? Actuó. Dios le dijo: ve a tal monte. Él fue a ese monte y le dijo: allí sacrifícame a tu hijo. Y allí fue y llevó a su hijo preparado ya y lo colocó sobre el altar para sacrificarlo. ¿Ve? Las obras acompañaron a la fe de Abraham. Y cuando Dios le había dicho también: sal de la tierra de tu padre y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, Abraham salió por la fe, porque su fe obró. Era una fe viva, una fe que actuaba. Y ahora la evidencia de una fe viva son las obras que produce esa fe. Y Abraham, vean ustedes, se estuvo moviendo siempre en la fe.
Por lo tanto, todo lo que Dios le decía que hiciera, eso Abraham hacía. Todo lo que Dios le hablaba, Abraham lo creía con toda su alma. Cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6. Veamos. Comenzamos un poquito antes. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 15 del Génesis. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora vean cómo Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Y ahora tenemos la descendencia de Abraham según la carne, que es el pueblo hebreo, por medio de Isaac, el hijo prometido, el cual vendría por medio de la unión de Abraham y Sara. Es el hijo prometido Abraham por medio de su esposa Sara, que era estéril y que tenía ya, cuando le apareció luego el día antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya hacían unos 25 años que ya Dios le había prometido que sería padre de naciones y no llegaba el hijo prometido por medio de su esposa Sara. Aunque ya había tenido a su hijo Ismael, el cual fue el primogénito, pero no era por medio de la esposa, sino por medio de la sierva. Por lo tanto, la bendición de la primogenitura no le tocaba al hijo de la sierva, sino al hijo de la libre. Vigilen eso bien, porque vean en Gálatas capítulo 4, el apóstol San Pablo nos habla del hijo de la sierva y del hijo de la libre. Dice Gálatas capítulo 4, versos 22 en adelante, dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y los que están bajo el pacto de la ley dado allá en el monte Sinaí, ¿están cómo? Están bajo el simbolismo del pacto antiguo representado en Agar y su hijo. El hijo de Agar estaba bajo el pacto, vean ustedes, y el hijo de Agar y Agar representan en esta tipología que San Pablo da. Agar y su hijo representan al pueblo hebreo, lo cual es muy duro para el pueblo hebreo. De seguro cuando San Pablo dio esa explicación, dio ese simbolismo explicado, de seguro los hebreos se llenaron de celos y de ira contra San Pablo, pero él estaba dando a conocer lo que eso representaba. Dos pactos, uno, el cual fue dado en el monte Sinaí,
Y los que están bajo el ministerio, vean los que estarían bajo el ministerio levítico, del cual Aarón era el sumo sacerdote, y los descendientes de Aarón, cuando moría un sacerdote, sumo sacerdote, aparecía otro, era colocado otro de la descendencia de Aarón, porque a Aarón pertenece el sacerdocio, o sea, el sumo sacerdocio. Pero bajo el sacerdocio levítico, del cual Aarón es el sumo sacerdote, y sus descendientes son colocados bajo el pacto antiguo, bajo el pacto establecido por Dios con el pueblo hebreo en el monte Sinaí. Y ahora continuemos. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. ¿Ven? Que de seguro se llenaron de ira contra Pablo con esa explicación que San Pablo daba. Pues esta, o sea, la Jerusalén actual, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y ahora vean ustedes el porqué. Los judíos, el concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote, los cuales todos estaban bajo la ley y bajo el sacerdocio levítico, perseguían a los creyentes en Cristo. Persiguieron a Cristo, persiguieron a los apóstoles y persiguieron a todos los cristianos que surgieron del día de Pentecostés en adelante. O sea, que persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo. Y esa persecución había sido tipificada en Ismael persiguiendo a Isaac. El hijo de la libre era perseguido ¿por quién? Por el hijo de la esclava. Y ahora vean, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahora vean ustedes, todos los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador, que han recibido a Cristo como su Salvador, y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, y han recibido su Espíritu Santo, han nacido en la casa de Dios, han nacido en la Jerusalén celestial, han nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, la cual es libre, y está bajo el nuevo pacto. Estando bajo el nuevo pacto, está representado ese grupo de creyentes en Isaac y Sara como la madre de Isaac. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Sara y los creyentes están representados en Isaac. Vienen por medio del hijo prometido a Abraham. Y ahora vamos a ver cuál es el hijo prometido a Abraham. Dice el capítulo 3, verso 13 al 16, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y así, pues, recibir el nuevo nacimiento.
nacer en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios y como hijos de Abraham por la fe en Cristo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora vean la simiente de Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones. No era Isaac, sino Cristo. Pero fue representado en Isaac. Fue representado en Isaac porque Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo. Y por medio de ese hijo, vean ustedes, Dios levantaría, formaría un pueblo grande, poderoso. Pero vean ustedes, Isaac tipifica a Cristo, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, en el cual serían benditas todas las naciones, incluyendo el pueblo hebreo. Y ahora la bendición de la primogenitura viene por medio de Cristo, nuestro Salvador. Él es el primogénito de toda la creación de Dios. Y Él es el primogénito de la nueva creación, o sea, de la nueva raza que Dios está creando. Y esa nueva raza es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la cabeza, el primero de esa nueva raza es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el principio de la creación de Dios, nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y por cuanto es el primogénito de Dios, Él es el que tiene la bendición de la primogenitura para darla a sus hijos, pasar esa bendición de la primogenitura a todos los hijos e hijas de Dios, o sea, producir en las personas que pertenecen a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, colocar su Espíritu Santo y así producir el nuevo nacimiento de esas personas. Pues esa bendición de la primogenitura es el bautismo del Espíritu Santo. Y vean ustedes cómo el primogénito de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Y ese es el hijo de Abraham prometido. Él es la simiente de Abraham prometida, en el cual serán benditas todas las naciones. Por eso la bendición divina, la bendición de Dios ha venido entre todas las naciones en donde se ha estado predicando el evangelio y han estado siendo llamados de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y también de entre los hebreos. Y ahora tenemos al Israel terrenal, el pueblo hebreo, y tenemos al Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo. El Israel terrenal bajo el pacto de la ley y bajo la sangre del pacto establecido con Dios, por Dios, con Moisés y el pueblo hebreo, allá en el monte Sinaí. Pero ahora, el Israel celestial está bajo un nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y está bajo un nuevo ministerio, un ministerio celestial, el ministerio de Melquisedec, el ministerio del orden de Melquisedec, el ministerio del templo que está en el cielo. Y por consiguiente hubo un cambio de ley y de ministerio. De la ley se pasó a la dispensación de la gracia, para ser justificados por la fe en Cristo todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, y quedar como si nunca hubiesen pecado. Porque ser justificados es estar como si nunca
hubiese pecado la persona. Y todo eso lo obtenemos por la fe en Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y todo eso está bajo un nuevo pacto. Vean la forma en que entramos a ese nuevo pacto. Y quedamos bajo la sangre del nuevo pacto. Entramos a ese nuevo pacto bajo el ministerio del Espíritu Santo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en medio de su iglesia, llamando y juntando a sus escogidos y colocándolos bajo el nuevo pacto. Dios había prometido que establecería un nuevo pacto. Y ahora para el pueblo hebreo también tenemos la promesa que Dios establecerá un nuevo pacto con el pueblo hebreo. Y aunque el pueblo hebreo se encuentra bajo el antiguo pacto, no ha entrado todavía como pueblo, como nación, al nuevo pacto. En el día postrero, en este tiempo final, el pueblo hebreo será llamado y será colocado bajo el nuevo pacto, porque le será confirmado el pacto al pueblo hebreo, el nuevo pacto. Por eso es que San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 11, versos 25 en adelante, aquí tenemos a San Pablo tomando del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 59, versos 19 en adelante, tomando esa profecía de Isaías. Y aquí está nuevamente San Pablo profetizando, tomando ya lo que fue profetizado por el profeta Isaías y trayendo más luz. Vean Isaías también cuando profetizó de la venida del Mesías que nacería de una virgen. Estaba tomando la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, y la estaba trayendo con más luz. Y a medida que Dios aumenta la profecía, dando más luz acerca de las profecías que ya Él dio en el Antiguo Testamento, ¿qué está haciendo? Por medio de los profetas enviados, está dando más revelación divina. Está aumentando la profecía. Una profecía que al comienzo, como la de la simiente de la mujer, contenía la promesa que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Pero luego, cuando habló por medio del profeta Isaías, aumentó esa profecía. La misma profecía, pero con más luz. Por lo tanto, estaba profetizando Dios por medio del profeta Isaías y trayendo más luz, así aumentando la profecía. O sea, no podía ser algo contrario a lo que ya Dios había hablado en Génesis capítulo 3, verso 15, que sería por medio de una mujer, el hijo de una mujer, la simiente de la mujer. Y luego por medio de Isaías dice que sería una virgen. Y dice que también sería en Belén de Judea. Sería de la tribu de Judá. Y sería un descendiente de Isaí. Sería un retoño de las raíces de Isaí. Por lo tanto, tendría que ser un descendiente de Isaí, un descendiente que vendría por medio de la descendencia del rey David. Y así por el estilo. Ahora, vean cómo cuando Dios profetiza, algo le da una revelación divina a un mensajero, tiene que mantenerse en el hilo de pensamiento divino, no puede contradecir lo que ya ha sido hablado anteriormente por otros profetas. Por ejemplo, si ya el profeta Isaías había dicho que sería por medio de una virgen concebiría y daría a luz un hijo, luego no podía venir otro profeta y decir,
el Mesías vendrá. Y vendrá como hijo número 5 o número 7 de una mujer casada, de la tribu de Dan, digamos. ¿Ve? Eso sería una contradicción de la profecía mesiánica desde el Génesis hasta los días de Malaquías. Tiene que venir por el mismo hilo de pensamiento divino. Ahora, podemos ver que los profetas que hablaron de la primera venida de Cristo estaban en ese hilo de pensamiento divino profético y se cumplió en la forma en que fue profetizado. En Jesús estaban cumplidas las profecías de la primera venida del Mesías, que es la primera parte de la venida del Señor. Porque la venida del Señor tiene dos partes importantes, que es la primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y su segunda venida, que es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, y juez de toda la tierra. Y viene para reclamar, en su obra de reclamo viene para reclamar a todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa. Y los que él reclamará estarán haciendo las obras de Abraham, estarán creyendo lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y los que ya partieron, pues creyeron lo que Dios prometió para el tiempo en que ellos vivieron. Y fueron creyentes en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, como también los creyentes de este tiempo final. Ahora, veamos cómo Dios obrará con el pueblo hebreo para colocarlos, confirmarles el pacto. Así como le confirma el pacto a su iglesia, a los escogidos que viven en este tiempo final. Le confirma, o diríamos, confirma y reconfirma el pacto divino. Pero ahora para el pueblo hebreo Dios ha prometido que les confirmará el pacto. Ya es el nuevo pacto al cual serán llamados y bajo el cual serán colocados. Porque ya Dios no está tratando bajo el pacto antiguo, sino bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto es que están las bendiciones de Dios. Y ahora vean ustedes lo que Dios le ha prometido al pueblo hebreo en Ezequiel, capítulo 31, verso 31, donde dice, Jeremías 31, verso 31, nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ahora vean que Dios establecerá con el pueblo hebreo un nuevo pacto. Dios hará un nuevo pacto con el pueblo hebreo, y ese será un nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto, bajo la sangre de Jesucristo. Pero ya bajo ese nuevo pacto, hacen años está la iglesia del Señor Jesucristo, que nació el día de Pentecostés. El Israel celestial está bajo ese nuevo pacto, y luego entrará bajo ese nuevo pacto al Israel terrenal, el pueblo hebreo, en donde hay 144,000 hebreos que entrarán a ese nuevo pacto. Ya no será un pacto como el que Dios estableció con los padres hebreos allá en el monte Sinai. Será un nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con ellos, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y veamos
en el capítulo 34 también de Jeremías. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Hay algo de parte de Dios. Vamos a tomar el capítulo 33. Versos 15 en adelante. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová: si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Ahora vean la descendencia de David, la casa de David, la familia de David, por medio de Jesucristo, el Hijo de David, que nació por medio de una virgen descendiente del rey David. Ahora viene esa descendencia de David, como también la descendencia de Abraham por medio de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. Todos los que son de la fe en Cristo son descendientes ¿de quién? De Abraham, hijos de Abraham. Y ahora todos los que son de la fe en Cristo son también de la casa de David, porque vienen por medio del Hijo de David, a través de creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y por eso es que somos reyes también, porque somos de la casa de David y hemos venido a través del Hijo de David, Jesucristo. Y ahora Él es el que se sentará en el trono de David y reinará por el milenio y por toda la eternidad. Y nosotros, siendo de la realeza, de la casa de David, por medio de Jesucristo, reinaremos con Cristo en este planeta Tierra durante el reino milenial y por la eternidad. Y esa es la casa de David, que será restaurada. Y ahora vean ustedes cómo Dios obra en esa forma tan sencilla en esa forma tan simple, tan sencilla, Dios cumplir sus promesas, las cuales las personas no sabían ni cómo Dios iba a cumplir esas promesas. Vamos a ver también algo que nos dice Dios por medio del profeta Ezequiel y otros profetas. Ezequiel capítulo 34 dice, verso 22 en adelante, y aún el verso 11 dice, capítulo 34, verso 11 de Ezequiel dice: porque así
ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y luego, en el mismo capítulo 34, verso 22 en adelante, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Aquí podemos ver cómo Dios establecerá su pacto con la casa de Judá y toda la casa de Israel. Y dice que levantará a David en Isaías capítulo 8, capítulo 11, nos habla también de esto mismo, y nos dice, capítulo 11, verso 1 y adelante, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese es el Mesías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, o sea, con la palabra. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es para todos los impíos, porque dice: y aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, o sea, todos los impíos. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, verso 1. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz del mundo, Él es el sol de justicia. Y el sol de justicia naciendo es la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo nace el sol? Nace en la mañana del día. Cuando el día está naciendo en la mañana, ahí está apareciendo el sol para alumbrar todo el día. Y en esa forma es que está la promesa de la segunda venida de Cristo. El sol de justicia, la segunda venida de Cristo, naciendo para los que temen el nombre del Señor, para traer salud, salvación, para llevar y juntar a sus escogidos y prepararlos para ser transformados y ser llevados a la senda de la boda del Cordero. Esto es para los escogidos de la iglesia de Jesucristo, y luego para el pueblo hebreo, para ser llamados 144,000 hebreos y ser colocados bajo el nuevo pacto. Y ahora continuamos leyendo. Ahora vean, y esto de que matará al impío también se cumplirá en toda su plenitud con el anticristo. Pues Cristo, en segunda de Tesalonicenses, dice el apóstol San Pablo, vean ustedes, que San Pablo, cuando profetiza de la venida del Señor y cuando habla de la victoria que Cristo obtendrá en contra del anticristo, vean, habla en el mismo hilo de pensamiento divino y da más luz acerca de este pasaje. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos
Verso 7 en adelante dice, verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, se manifieste el anticristo, porque ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. E Isaías, como dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y el espíritu de sus labios y la vara de su boca es la palabra que sale de su boca. Y acá dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el espíritu de su boca, sea con la palabra. Cristo obtendrá la victoria en contra del anticristo. ¿Dónde está eso escrito? En Apocalipsis capítulo 17. Verso 14 dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quién peleará contra el Cordero? ¿Contra Cristo? La bestia y los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cristo es Señor de señores y Rey de reyes, y como Señor de señores y Rey de reyes es su segunda venida, y Él obtendrá la victoria en contra del anticristo, en contra de la bestia y en contra de los 10 reyes que se levantarán en contra de la segunda venida de Cristo. Y Cristo los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Eso fue lo que vio el rey Nabucodonosor, y le interpretó el profeta Daniel cuando vio la piedrecita no cortada de manos, que vino de la montaña, cortada de la montaña no con mano humana, y vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Los pies de hierro y de barro cocido es la fase final o etapa final del reino de los gentiles, en donde el anticristo estará gobernando el reino de los gentiles, porque le darán su poder y su autoridad a la bestia. Los 10 reyes le darán ese poder y su autoridad. Pero vean ustedes, la segunda venida de Cristo será la que quitará el reino de los gentiles y establecerá el reino de Dios en este planeta Tierra. Y lo que necesita la humanidad es el reino de Dios. Miren, todos los años que ya lleva el reino de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor hacia acá, ¿y qué le ha dado a la raza humana? Guerras, problemas, dificultades, situaciones difíciles. Pero el reino de Cristo por 1000 años le traerá paz, gozo, felicidad y conocimiento pleno de Dios. Dice, y todos me conocerán, porque en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. De eso nos habla el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 8 al 9. Ahora podemos ver este misterio de la venida de Cristo como hijo de David, hijo del hombre e hijo de David. Sigue diciendo, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntas y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león con el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en Habacuc capítulo 12, verso 14, nos da un poco más de luz y dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y cuando nos habla del conocimiento de la gloria de Jehová,
nos está hablando del conocimiento de la segunda venida de Cristo, donde la gloria de Dios estará manifestada en toda su plenitud en el día postrero. ¿Cómo estuvo la gloria de Dios manifestada en la primera venida de Cristo? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Y ahora vean ustedes, de esto es de lo mismo que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 59, y de lo mismo que San Pablo nos habla en Romanos capítulo 11, donde, vean ustedes, dice, capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último miembro del cuerpo místico de la iglesia de Jesucristo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora vean que entrarán a un nuevo pacto con Dios, cuando Dios quite sus pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Ellos reconocerán lo que fue la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y entrarán al nuevo pacto bajo la sangre del nuevo pacto. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados a causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí podemos ver que hay una bendición grande para el pueblo hebreo para este tiempo final, cuando se completa el número de su escogido de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Y se va a completar ese número con latinoamericanos y caribeños, porque el llamado de Cristo para este tiempo final está siendo efectuado entre los latinoamericanos y caribeños, y ese es un misterio bajo el séptimo sello. Por consiguiente, con el conocimiento bajo el séptimo sello que es dado por Cristo, el ángel del pacto, a su iglesia en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, obtenemos el conocimiento de ese misterio de los escogidos de Dios del día postrero, que son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino. Mensaje que corresponde al oeste, a la América Latina y el Caribe, donde cae la lluvia tardía y en donde las dos lluvias se encuentran. Ahora encontramos la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, haciendo las obras de Abraham de edad en edad, creyendo a Dios, a Cristo, de edad en edad, a medida que va hablando Cristo por medio del mensajero de cada edad, y está dando a conocer su programa de salvación de edad en edad. Y llegamos hasta este tiempo final, donde vemos la simiente de Abraham en la América Latina y el Caribe. Y por eso es que donde esté la simiente de Abraham, ahí estará el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado. Ahí estará Elohim, ahí estará Melquisedec, bendiciendo a la simiente de Abraham, a los hijos e hijas de Abraham, los cuales son
los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador. Esa es la simiente celestial de Abraham. Y después bendecirá a la simiente terrenal de Abraham según la carne. Ellos te reconocerán a Melquisedec, a Elohim, al ángel del pacto, a Jesucristo en medio de su iglesia en el día postrero, bendiciendo a su iglesia, a la descendencia de Abraham celestial. Y después vendrá la bendición para la descendencia de Abraham terrenal. Ahora la bendición de la primogenitura, vean ustedes, corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, le es dado a cada miembro de la iglesia de Jesucristo recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego para el día postrero les he dado un cuerpo eterno y glorificado conforme a como Cristo lo ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora, la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham, ¿hacen qué? Las obras de Abraham. Creen en la manifestación de Dios para el tiempo en que están viviendo y oyen la voz de Dios para el tiempo en que están viviendo, la voz de Dios por medio del mensajero que Dios envía para el tiempo en que están viviendo. Y ahora eso era lo que el pueblo hebreo no quería escuchar. No querían escuchar la voz de Dios, la voz del ángel del pacto a través de Jesús. Y no querían reconocer que las obras que Jesús hacía eran las obras que el Padre Celestial le daba para hacer en aquel tiempo. Y por cuanto no creían, pues no hacían ellos las obras de Dios. No creían en el que Dios había enviado. Creer en el que Dios había enviado era hacer las obras de Dios y por consiguiente hacer las obras de Abraham. Abraham creyó a Dios. Y eso es lo que hacen los hijos de Abraham. Creer a Dios. Hacen las obras de Abraham. En la edad y dispensación que les toca vivir. Y ahora cuando llegamos a nuestro tiempo y Él nos habla directamente desde el cielo por medio de su manifestación en medio de su iglesia a través de su ángel mensajero en el día postrero, y nosotros escuchamos el mensaje de Cristo, el ángel del pacto, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, como prometió Cristo en Apocalipsis capítulo 4 diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así habló Cristo con esa voz de trompeta en Apocalipsis capítulo 4. Y luego dice Apocalipsis 22 verso 6: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora por medio de su ángel mensajero es que son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque ese es el enviado del Señor Jesucristo. Ese es el enviado del ángel del pacto. Ese es el instrumento de Melquisedec para este tiempo final. Es el instrumento del ángel del pacto de Jesucristo. Y por medio de ese mensajero es que Jesucristo, el ángel del pacto, estará hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Hemos visto quién es el enviado de Jesucristo. Ese es el enviado de Jesucristo, a través del cual Cristo estará manifestado en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y la simiente de Abraham, los hijos e hijas de Abraham, estarán escuchando la voz de Dios, la voz de Cristo, el ángel del pacto, a través del ángel del Señor Jesucristo. Y estarán creyendo en el enviado del ángel del pacto, en el enviado del Señor Jesucristo. Estarán creyendo, reconociendo y recibiendo al enviado de Jesucristo, o sea, a su ángel mensajero, y estarán escuchando a Cristo a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto.
Le dicen a Jesús en una ocasión, le preguntan, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Jesús dice, que creáis en el que lo ha enviado. Esa es la obra de Dios. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Y ahora vean ustedes cómo las obras de los hijos de Abraham estarán siendo manifestadas creyendo en el que Jesucristo ha enviado a su ángel mensajero y escuchando la voz de Cristo a través de su ángel mensajero y recibiendo así la revelación del día postrero. Pero el ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, él solamente es el instrumento de Cristo para esa manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo en este tiempo final. Y ahora podemos ver cómo es que Cristo estaría en este tiempo final manifestado en medio de su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, por medio de su ángel mensajero, así como estuvo manifestado en cada edad por medio del ángel mensajero de cada edad. ¿Y quiénes son los que hacen las obras de Abraham? Los que creen en el que Jesucristo ha enviado. Amén. Los que creen en el que Dios ha enviado. Oyen su voz, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Las ovejas de Dios, las ovejas de Jesucristo, oyen la voz de Jesucristo, el buen pastor. Y Él usa a sus instrumentos para hablar por medio de ellos. Usó los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, o de la iglesia entre los gentiles, y luego en la edad de la piedra angular usa a su ángel mensajero. Pero es la misma voz de Cristo que estuvo en las 7 edades, en los 7 ángeles mensajeros, pasando al ángel del Señor Jesucristo en el día posterior a la edad de la piedra angular. Y todos los creyentes nos encontraremos con el ángel de Jesucristo haciendo las obras de Abraham, creyendo en el que Él ha enviado y trabajando en todo el programa divino correspondiente a este tiempo final junto al ángel mensajero de Jesucristo. Él no hará nada sino lo que le muestre Jesucristo que haga, y las obras que Él hará serán las obras del que lo envió. Y en las obras en que estarán los creyentes en Jesucristo en el día postrero, la descendencia de Abraham, los hijos de Abraham, por medio de la fe en Cristo, serán las obras del que nos ha enviado a vivir en este tiempo final. Las obras de nuestro amado Señor Jesucristo. En ellas estaremos nosotros trabajando y Cristo estará dando cumplimiento a lo que le prometió para este tiempo final. Los que hacen las obras de Abraham, ahora hemos visto que son los descendientes de Abraham por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, como el Israel celestial. Y luego tendrán la oportunidad los hebreos, donde Dios llamará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y ahora, ¿dónde están los que hacen las obras de Abraham? Aquí estamos presentes en este tiempo final, haciendo las obras de Abraham y creyendo en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado para este tiempo final, y escuchando la voz de Cristo a través de su enviado, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora podemos ver las obras que hará la descendencia de Abraham. Creer en el que Dios ha enviado, escuchar la voz de Cristo a través de Él y trabajar brazo a brazo con el enviado de Dios, el enviado de Jesucristo, en la obra de Jesucristo correspondiente a este tiempo final en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para que así se complete el número de los escogidos de Dios y los muertos en Cristo resuciten y nosotros que vivimos seamos transformados. Porque cuando se complete el número de los escogidos de Dios, Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y ya no habrá más sangre allí para hacer intercesión. De allí luego saldrá el juicio divino para la raza humana. Pero antes de eso, habrá
cubierto a todos los hijos e hijas de Dios la misericordia de Dios bajo el nuevo pacto, bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Los que hacen las obras de Abraham. Hemos visto quiénes son y hemos visto quiénes serían en este tiempo final. Y aquí estamos presentes en este tiempo final, haciendo las obras de Abraham. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, bajo el nuevo pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de esos escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados, y nosotros, los que vivimos, seamos transformados y seamos todos llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante haciendo las obras de Abraham. Y pronto seremos transformados. Pronto recibiremos la segunda parte de la bendición de la primogenitura. La primera parte es el bautismo del Espíritu, en donde obtenemos el cuerpo teofánico, y la segunda parte es el cuerpo nuevo, físico, eterno y glorificado, en donde los muertos en Cristo obtendrán el cuerpo nuevo, siendo resucitados en un cuerpo nuevo, eterno, y nosotros seremos transformados y entonces tendremos el cuerpo nuevo, el cuerpo eterno. Esa es la segunda parte de la bendición de Abraham para los hijos de Abraham, para la descendencia de Abraham celestial. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tiesto Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Ya trae el himnario por aquí. Vamos a ver qué cántico tenemos para esta ocasión. Tendremos el cántico, el himno, el ángel de Jesús. Pues Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto. Y ahí cubre todo el programa divino para este tiempo final, todo el programa divino para una nueva dispensación, y todo el programa divino para la finalización de la dispensación de la gracia. O sea, todas las cosas que han de suceder en este tiempo final. El ángel de Jesús. Y todos los que lo sepan pueden acompañarnos, y los que no lo saben pueden aprenderlo mientras cantamos y acompañarnos e ir así aprendiendo. El ángel de Jesús.